Una noche más, juntos, aquí, en el canal del Jurado Nacional de Elecciones. Muy buenas noches, bienvenidos a Plan País. Bienvenidos y bienvenidas, por supuesto. Gracias por acompañarnos. Plan País, como ustedes lo saben, es un esfuerzo del Jurado Nacional de Elecciones a través de su canal de televisión de poder llevarles a ustedes la posibilidad de conocer las propuestas, los planes de gobierno de las dos fuerzas políticas que se enfrentarán el 5 de junio en la segunda vuelta electoral. Un proceso sin duda intenso que de alguna manera intentamos en Plan País dejar un poco la cosa más política para ir más a la parte técnica, los planteamientos técnicos de las organizaciones políticas. Así que estamos muy contentos de que nos acompañen el día de hoy en el programa, porque el tema que vamos a tocar es el tema del empleo, el tema del trabajo. Y es un tema sin duda importante que tiene múltiples aristas. Antes de presentarles a nuestro primer invitado, no quiero dejar pasar la oportunidad de contarles que en la web del Jurado Nacional de Elecciones, en la web de votoinformado.pe, va a aparecer en un instante en pantalla la dirección electrónica de Voto Informado. Van a poder ustedes también encontrar y tener acceso a los planes de gobierno de las dos agrupaciones políticas, de Perú por el Cambio y de Fuerza Popular, que como saben ustedes están enfrentándose el 5 de junio en la segunda vuelta electoral. Así que ya lo sabe, también está ahí la información para que puedan ustedes hacer uso de ella y tener, por supuesto, un voto responsable. Bueno, dicho eso, nos metemos en materia. Nos acompaña el representante de Fuerza Popular, el laboralista Jaime Cusquén, con quien vamos a hablar justamente de lo que plantea Fuerza Popular en materia laboral, en materia del empleo. Señor Cusquén, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto tenerlo aquí. ¿Cómo va la campaña? Muy bien, muy contentos de llevar en el Plan Perú una propuesta sustentada en lo que hemos recogido a lo largo de casi 2 años de trabajo, sobre todo a partir de las necesidades que hemos visto en los diferentes grupos laborales para plasmar en el plan lo que se requiere para mejorar la estructura de relaciones laborales especialmente. Y de paso con ello mejorar la formalidad, el nivel de formalidad que debería sobre el que debería trabajarse especialmente en el Perú, porque ese es el principal problema. Vamos ahí, pero antes quiero que me cuente muy breve con quién ha trabajado el plan, quiénes están junto a usted. ¿Es un equipo muy grande, es un equipo pequeño? ¿Cómo han hecho? Es un equipo de aproximadamente 8 profesionales, no solamente abogados, desde luego, hay economistas, administradores, todos con experiencia en el sector público, en el sector privado, en organismos internacionales, porque eso es lo que se necesita, ¿no? No se puede sustentar un plan en la posición de una persona, porque de hecho es algo multidisciplinario. Por supuesto, claro. Y además es un trabajo que se ha hecho sobre la base de recoger experiencias, ¿no? Que eso es lo que hace rico como propuesta. En la medida que te permite, a partir de una necesidad, crear o establecer una solución. No son pocos los laboralistas y los economistas que señalan que el problema del empleo en nuestro país está en la informalidad. La cantidad de gente que se crea el empleo o que acude a un empleo en condiciones que no son dignas, que no protegen derechos en nuestro país es muy amplia. ¿Cómo enfrentaría Fuerza Popular el tema de la informalidad? Nuestro plan de gobierno tiene 2 focos bien definidos. Uno, lo que es trabajo propiamente, donde está todo el tema regulatorio, y otro que es el foco en el empleo, donde se trabajan los aspectos relacionados a mejorar la formalidad o los índices de formalidad. ¿Por qué es importante trabajar ambos focos? Porque fíjese cómo es que el propio Ministerio de Trabajo tiene esos 2 subsectores. Es Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Sí, claro. Son 2 subsectores bien definidos, ¿no es cierto? ¿Qué proponemos en el tema regulatorio, en el tema de trabajo? Hay algunos aspectos que han estado descuidados. Por ejemplo, hoy podemos decir que las remuneraciones mínimas se vienen incrementando solamente a partir de decisiones políticas y no técnicas. Y ese es un problema, porque cada vez que se hace un incremento no se sabe cuánto se impacta y no se sabe si realmente es lo que corresponde como incremento. ¿Qué proponemos? Tener un procedimiento donde se defina claramente en qué oportunidades, con qué criterios se van a elevar las remuneraciones mínimas, pero sobre todo en consenso, en el Consejo Nacional de Trabajo. Eso le quita el tinte político al asunto de la remuneración mínima vital, ¿no es cierto? Desde luego, y evitamos, como ocurrió hace poco, que dentro de la campaña se otorga un incremento. Así es. ¿No es cierto? Entonces, le queremos quitar el carácter
político al incremento y darle un carácter técnico que es lo que corresponde, y además porque tiene que ser evaluado por aquellos que van a sentir el impacto, que son empleadores y trabajadores. Pero si me permite el paréntesis, pero sí reconocen en Fuerza Popular que es necesario tener una remuneración mínima vital, o hasta eso podría ser estudiado y condicionado. Constitucionalmente es lo que corresponde y creemos que sí debe haber una remuneración mínima vital. Ahora, lo que pasa es que, claro, la pregunta que se podría hacer el Consejo Nacional del Trabajo es, por regiones, por tamaño de empresa. Buen punto. ¿Cuándo la incrementamos? ¿Con qué criterios? Justamente, todos estos aspectos no están regulados de manera transparente. Entonces, ese es el procedimiento que nosotros queremos impulsar para tenerlo bien claro y tomar decisiones técnicas, ¿no? Muy bien. Ahora, el tema de la remuneración mínima vital es uno de los aspectos que puede servir de freno a una mayor formalidad, pero no es el único. ¿Qué más hay que atacar? No es el único, sí. Para poder dejar de ser un país informal en lo laboral. Cuando uno habla de informalidad, en realidad puede encontrarla en diferentes sectores. Hay, de hecho, empresas que son formales, así es, pero que tienen un aspecto de informalidad. O tienen un pie en la informalidad, así es. Entonces, lo que hay que combatir es la informalidad dentro de ese sector formal. ¿Cómo? Fiscalizando. ¿Por qué? Porque son empresas formales, o sea, ya la SUNAFIL sabe dónde están y puede fiscalizar. Ahora, ¿cuál es el déficit en este momento? Es que la SUNAFIL no está cumpliendo ese rol. Es muy reactiva, funciona en base a denuncias, pero no en base a una inteligencia efectiva. Y si me permite la anécdota, la SUNAFIL se pelea con el propio Ministerio de Trabajo para ver dónde van a trabajar, es decir, ya parece una broma en sí misma, ¿no? Así es, o sea, la institucionalidad así existe. Así es. Y ese es uno de los temas que nosotros directamente abordamos en el plan de gobierno, porque, o sea, no sirve de nada tener normas laborales si no tenemos quien las fiscalice. Entonces, queremos institucionalizar SUNAFIL, queremos que su reforma como institución se extienda a nivel nacional. Hoy no está aplicándose a nivel nacional como institución, y queremos además implementar lo que la ley ya señala, que es el Tribunal de Fiscalización Laboral. ¿Eso podría comenzar en los primeros 100 días de gobierno o hay que darle un poquito más de tiempo? El fortalecimiento de la SUNAFIL, me refiero. Yo creo que se pueden tomar decisiones inmediatas. Desde luego, aquellas que tengan impacto en lo económico, en el presupuesto, habría que verlo en función a la norma de presupuesto para aplicarla a partir del próximo año. Pero hay cuestiones de decisión política. Por ejemplo, el Tribunal de Fiscalización Laboral, que hoy no existe y que es lo que permitiría tener predictibilidad en lo que se resuelve, para no tener decisiones que son totalmente dispersas y distintas entre sí. ¿Cuán en pared cree usted que un Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo debe trabajar con el Ministerio de la Producción? Hay varios aspectos en los que se pueden trabajar. Yo creo que uno de los principales, y es uno de los que consideramos en nuestro plan de gobierno en materia de empleo, es tratar de calzar la necesidad de mano de obra con la oferta que se produce a nivel de los colegios, a nivel de los institutos, a nivel de las universidades. Y creo que de la mano con ese ministerio se pueden conocer en cada sector productivo cuál es la necesidad real de profesionales, de técnicos, ¿no es cierto? Además, y creo que es un aspecto importante, es el conocimiento de la empresa por la naturaleza de la actividad económica que desarrolla. O sea, no se puede hacer una fiscalización, por ejemplo, en el sector pesca, si el inspector no conoce cómo funciona el sistema. Totalmente de acuerdo. Si no conoce cómo se hace la pesca, en qué etapas, cuál es la naturaleza, qué tipo de trabajos, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de compensaciones tienen? Eso es parte de la práctica, pero eso es lo que hay que profundizar justamente con la interrelación entre sectores. De acuerdo. Una figura muy interesante es el Consejo Nacional del Trabajo, que reúne a Estado, pero también reúne al empleador y al trabajador. Sin embargo, tuvimos que esperar mucho y hasta ahora seguimos esperando por una ley general del trabajo. ¿Qué le hace pensar que ese espacio sigue siendo un espacio de futuro para hablar de los temas laborales? Nosotros estamos muy confiados en alcanzar la confianza que se perdió durante muchos años. Aunque suene redundante decirlo, que estamos muy confiados en eso, ¿es por qué? Porque el Estado ha hecho muy poco para generar situaciones de relaciones amistosas entre las partes, de siquiera sentar a las partes y explicarles que existe una real necesidad de tener relaciones laborales que se sustenten en el equilibrio, en relaciones de confianza. ¿Por qué? Porque si en el Consejo Nacional de Trabajo mandamos ese mensaje, va a ser mucho más fácil que dentro de cada empresa, dentro de cada organización sindical, también hayan relaciones
que sean colaborativas, que finalmente de eso se trata. Los sindicatos expresan un derecho que es constitucionalmente reconocido, que el Estado tiene que promover, pero que también tiene que estar alineado con los intereses de la empresa, que son los que generan fuentes de trabajo. Esa relación es la que queremos reconstruir para darle al Consejo Nacional del Trabajo la posibilidad de tratar temas como el proyecto de Ley General de Trabajo. La afiliación laboral, la afiliación de un trabajador con una empresa, está intermediada por un contrato, pero hay de múltiples tipos y con múltiples sofisticaciones. ¿Hay que trabajar a ese nivel? ¿Hay que crear más tipos de contrato? Por el contrario, ¿hay que ir a modelos tipo muy pequeños, pero que ahí podamos entrar todos? Yo creo que ya hoy tenemos un marco laboral donde se presume la laboralidad en las relaciones. Lo que hay que fomentar y lo que hay que fortalecer es que esas relaciones en la realidad respeten lo que la ley dice. Entiendo. Es decir, que si se trata de una relación laboral, se trate como una relación laboral. Y si no se trata, fiscalizar y sancionar al mal empleador. Pero digamos, eso implica primero tener una regulación que ya existe y luego fiscalizarla. Si no estamos en capacidad de fiscalizar los hechos que contradicen la ley, va a ser bien difícil, ¿no es cierto?, seguir intentando más regulación. Por eso hablaba usted al inicio de la necesidad de fortalecer SUNAFIL. Es necesario. O sea, yo no puedo hablar solamente de promover empleo, de dar el enfoque de acceder al mercado formal a los trabajadores, si de otra mano no tengo un ente que realmente apunte a fiscalizar justamente que esas normas se cumplan. Así como los ciudadanos con el tiempo le hemos ido teniendo miedo a la SUNAT, y la SUNAT es fuerte por el miedo ciudadano que genera, ¿usted diría que el Ministerio de Trabajo debe ser igual con las empresas? ¿Debe ser un generador de miedo para el cumplimiento de sus obligaciones? No, yo creo que es un tema de cultura más que de miedo. Y el tema de cultura no pasa necesariamente por sancionar. Se ha pensado mucho en una fiscalización sancionadora. Así es, por eso se lo preguntaba. Pero no se ha trabajado lo suficiente el aspecto promotor, el aspecto educativo, el aspecto de fortalecer la institucionalidad. Es lo que comentábamos antes. Si tenemos una entidad como SUNAFIL que ha tenido problemas hasta de local, ¿qué podemos reflejar en el sector privado? No hay autoridad. Si tenemos una SUNAFIL que en los últimos 2 años ha tenido 4 superintendentes, estamos reflejando falta de seriedad en una institución. Y el sector privado ve eso. Entonces lo que queremos es desde el sector público, desde las entidades que regulan los temas laborales y de empleo, dar una señal de que el Estado también es buen empleador. Entonces eso también calza con la ley del servicio civil y con nuestra visión de funcionarios públicos, de servidores, que en base a una meritocracia sigan accediendo en el empleo público. Hacia allí iba mi siguiente pregunta, la relación laboral en el Estado. ¿Qué va a pasar con los CAS, por ejemplo? Son programas, son tipos de contratos, son regímenes laborales, en realidad aplicables solamente al sector público, que lo que queremos es analizar su progresiva aplicación dentro del marco de la Ley de Servicio Civil. La Ley de Servicio Civil, acordémonos, que lo que busca es tratar de homogeneizar la relación laboral del Estado en una sola legislación, en un solo régimen. Hacia eso debería tender la aplicación de los distintos regímenes. Porque hoy lo que tenemos es una dispersión de contratos y de regímenes que lo único que generan es una falta de homogeneización de las políticas y una diferenciación que no genera un buen ambiente laboral en una sola entidad, donde podemos tener 2 personas haciendo lo mismo, pero reguladas con regímenes distintos. Entonces, la Ley de Servicio Civil hacia donde apunta es a generar toda una carrera para el servidor, pero sustentada en meritocracia. ¿Y a qué le obliga al Estado? A fortalecer esas capacidades individuales. ¿Por qué? Porque al final se trata de una función pública que debe ser brindada con calidad. Ahora, eso requiere de un trabajo que ya se inició, pero que queremos expandir a nivel nacional, darle todo el impulso político que corresponde, pero en el marco de la Constitución que me establece ciertos derechos que no puedo vulnerar. Sin dejar de reconocer los esfuerzos que ha hecho Servir por ordenar la casa, ¿no tiene usted la sensación que se ha avanzado poco? Porque no ha habido voluntad política, creo yo. ¿Es un tema de voluntad política? Desde luego. Y además es un tema de presupuesto. Además, sí, es verdad. Entonces, claro, pero el asignar un presupuesto depende de una voluntad política. Nosotros somos conscientes de que en la medida de que no haya un servicio público de calidad, va a ser bien difícil dar el ejemplo como Estado, pero por sobre todo generar la cultura de cumplimiento, que en materia laboral es sustancial. De acuerdo. Me queda un minuto, pero no quería dejar de hablar del tema de la formalidad laboral en el sentido de la productividad de las empresas. ¿Por qué ser formal es más productivo? Porque, de hecho, lo que va a generar es que una empresa que
tiene a su trabajador en la planilla, va a invertir en ese trabajador, lo va a capacitar, Eso es verdad. y ese trabajador capacitado Eso es verdad. va a generar mayores oportunidades de ganancia a las empresas. Por tanto, si eso se genera como efecto cadena en mayores beneficios al empleador, por tanto, el trabajador también va a tener mayores utilidades y mayor posibilidad de pedir un incremento y mayor posibilidad de que su sindicato reclame y negocie vía un incremento de remuneraciones y vía una negociación colectiva. Lo que hoy se ve es que esa formalidad y esa productividad solamente se focaliza probablemente en 3 de cada 10 trabajadores en el Perú. El resto, los otros 7, están fuera del ámbito formal, sin derechos mínimos, seguridad social, salud, pensiones. Entonces, sobre esa base de esos 7 trabajadores es donde se tiene que trabajar. Ahí está lo pendiente de la reforma laboral, darles derechos a aquellos que hoy no tienen. Jaime, una última pregunta. Los empresarios dicen que el verdadero problema laboral está en el despido. Es un despido caro, es muy difícil despedir, señalan los empresarios. ¿Esto es verdad? Digamos que hay hoy un marco legal amparado por el Tribunal Constitucional que ha establecido un régimen de estabilidad laboral absoluta, pero sobre el que tenemos que tener una decisión bien clara. ¿Y cuál es? Respetar la decisión del Tribunal Constitucional. Eso está establecido constitucionalmente por el Tribunal. En ese sentido, ¿es una posición del partido? Es una posición del partido, y no en este caso, en general, en todos los casos. Si el Tribunal Constitucional ha sustentado sus posiciones como corresponde, en vía resoluciones válidas, entonces tenemos que respetar, porque ese es el Estado de Derecho y esa es la independencia de poderes que queremos lograr. Por tanto, ya es indistinto, ¿no es cierto?, si a mí me parece bien o está mal. Eso es una posición del Tribunal Constitucional. Es otro asunto, de acuerdo. Habrá que respetar y nosotros estamos solamente para acatar esa resolución. Jaime, muchísimas gracias. Ha sido muy grato tenerte aquí en el programa y haber podido conversar contigo en torno a estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Jaime Cusquén es representante de Fuerza Popular en el tema del empleo, en el tema laboral, y ha estado con nosotros hablando de la mirada que tiene su organización, que tiene Fuerza Popular en relación a este tema. Nos vamos a la pausa, pero venimos con más, aquí, en Plan País.